Hola, hola. Vamos a resolver el siguiente problema que dice en la figura 2323, la de abajo, el condensador 1 está inicialmente cargado a una diferencia potencial V0 al haber colocado el conmutador en la posición izquierda, acá, ¿sí? Al conectarlo a este circuito, se cierra el circuito y el C1 se empieza a cargar con, claro, con un voltaje sub 0, V sub 0. ¿Qué carga tendrá el condensador 1? Suponer que ahora se pasa el conmutador a la posición derecha. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el A. Claro que tenemos que estar en los dos casos. Primero, cuando conectamos el conmutador, ¿cierto? El interruptor, se nos cierra el circuito y la capacitancia empieza a cargarse, ¿cierto? La capacitancia 1. De aquí van a salir dos más que no están conectadas, una C3 y una C2, ¿cierto? Que, claro, como les dije, no están cargadas. Bueno, vamos a suponer que el V0, el C1, el C2 y el C3 son conocidos. Ya, en base a eso, ¿qué podemos encontrar rápidamente? La carga que queda en el primer caso, ¿cierto? Cuando se empieza a cargar, en el C2, ¿cierto? Porque la capacitancia se define como carga partido en voltaje, ¿cierto? Entonces, como esta es la definición, ¿ya? Fácilmente podemos encontrar que la carga, que le vamos a poner carga sub 0, va a ser la capacitancia 1 por el voltaje 0, ¿ya? Esa va a ser la carga que se cierra, que almacena esta capacitancia. Bueno, después en el segundo caso, cuando cuando pasa el conmutador a la posición derecha, ¿cierto? Esto se desconecta y pasa para acá, ¿cierto? Ahora pasa para allá el conmutador y aquí es donde se cierra el circuito. Ya, ¿qué pasa cuando hago eso? Es claro que la carga encerrada acá, suponiendo que están descargadas, es la única carga que es la que se va a tener que distribuir en las distintas capacitancias, ¿ya? Entonces, bueno, este Q sub 0 es la que se va a repartir en las tres capacitancias. Entonces podemos pasar de el sistemita, bueno, no voy a escribir el voltaje, ¿cierto? Voy a dejar solamente las capacitancias. Podemos pasar de esta capacitancia de la que tenemos, podemos pasarla, ¿cierto?, a un equivalente, dejando el C sub 1 solito y estas otras dos que están en serie, juntarlas en una sola capacitancia, llamándola C23, supongamos, ¿ya? Y esta es la C1. Bueno, al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Que C23 tendría que ser, bueno, como están en serie, se suman los inversos de los inversos. Bueno, la suma, el inverso de las sumas inversas, ¿sí? Sería el inverso de C2 más 1 dividido en C3. Y esto finalmente tendría que ser C2 por C3 dividido en C2 más C3, ¿ok? Bueno, y de aquí volvemos a pasar a otra equivalente, dejando solo una, ¿cierto? Porque ahora estas dos están en paralelo. Y como está en paralelo, sería sencillamente, bueno, llamémosla C equivalente, va a ser C1 más la C23, que sería C2 por C3, dividido en C2 más C3. Ya. Bueno, y para simplificar esto, simplificar todos los cálculos, nos quedaría C1 por C2 más C3, más C2 C3, dividido en C2 más C3. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros sabemos que dentro de esta resistencia equivalente, al igual que en la inicial, la carga Q sub 0, que es C1 por V0, es la única que se está repartiendo en todo esto. Es decir, como esa es la única, es la misma carga que tiene nuestra resistencia equivalente, ¿cierto? La carga encerrada aquí va a tener que ser Q sub 0 también, ¿sí? Y entonces, como conozco la carga, ¿cierto? Conozco la carga y conozco la capacitancia, que en este caso es la equivalente, puedo conocer el voltaje, la diferencia potencial que van a haber entre los bordes, ¿ya? Entonces, vamos a poner voltaje completo, sin subíndice, tendría que ser, despejándolo de acá, paso este para acá y este para acá, me quedaría que sería la carga encerrada, que sería el Q sub 0, ¿cierto? El Q sub 0 anterior por la capacitancia equivalente.
Bueno, el Q sub 0 lo conocemos como C1V0. Y la capacitancia equivalente sería C1, C2 más C3, más C2,3, dividido en C2 más C3, ¿cierto? Y esto finalmente nos quedaría como C1V0 por C2 más C3, todo dividido en C1 por C2 más C3, más C2,3. C2 por C3, ¿sí? Va a ser la diferencia potencial que va a haber cuando hacemos el cálculo, ¿cierto? En la equivalente. Bueno, ahora podemos ir para atrás, ¿cierto? Conocemos los tres datos de este, conocemos la carga encerrada, que es Q sub 0, conocemos la capacitancia y conocemos el voltaje, conocemos todo. Entonces ahora podemos ir para atrás, pasar de la equivalente, ¿cierto? La pasamos ahora a la en paralelo, que teníamos el C1 y teníamos el C2,3 acá. Ya, ¿por qué podemos hacer esto? Porque la diferencia potencial que habría acá, como pasamos a una en paralelo, la diferencia potencial tendría que ser la misma. Este voltaje va a ser ese mismo y este voltaje acá va a ser el mismo. Entonces, ¿cuántos datos conocemos? Conocemos la capacitancia y conocemos el voltaje. Por lo tanto, podemos conocer la carga, ¿cierto? Que encierra Q1, perdón, C1 y C2. Entonces, Q1 tendría que ser, ¿cierto? Despejándolo de acá, capacitancia por voltaje. Entonces en este caso sería capacitancia 1 por el voltaje. Entonces finalmente nos quedaría sencillamente, bueno, C1 es constante y el voltaje sería lo que está ahí al lado, C1, V0, C2 más C3, todo dividido, esto está multiplicando, ¿cierto? C1 por C2 más C3 más C2,3, C2 por C3. Y bueno, sencillamente puedo multiplicar ese C1 y nos quedaría C1 cuadrado, V0, C2, C3, más C3, dividido todo en C1, C2 más C3, más C2 por C3. ¿Cierto? Perfecto. Claro, aquí podríamos simplificar estos datos diciendo que C1 por C1 por V0, y esto es lo que nosotros conocemos como Q sub 0, ¿cierto? Pero como dije al principio, los datos que conocemos serían los voltajes y la capacitancia, ¿ya? Entonces, como conocemos estos datos, es mejor dejarlo expresado solo en esto. Y listo, ahí ya está resuelta la pregunta A. ¿Qué carga tendrá el condensador 1? Sería esta misma.